Recuerda suscribirte para no perderte ninguno de mis vídeos, me ayudarías muchísimo. Gracias. En una noche tormentosa, la agente del FBI Angela Johnson, exhausta y ansiosa por llegar a casa, se encuentra siendo seguida por un coche patrulla en un pequeño y tranquilo pueblo. Mientras el oficial Mark Henderson se acerca a su vehículo, la tranquila actitud de Angela es recibida con hostilidad. Lo que comienza como una simple parada de tráfico pronto se convierte en una confrontación tensa, alimentada por los prejuicios de Henderson. A pesar de su agresividad, Angela se mantiene serena, mostrando su placa del FBI solo después de haber sido maltratada. La realización de su error golpea con fuerza a Henderson, y mientras la lluvia sigue cayendo, Angela se mantiene firme, enfrentando los problemas sistémicos que subyacen a sus acciones. Angela Johnson navegaba su camino de vuelta a casa en una oscura y tormentosa noche. La lluvia torrencial caía del cielo en cascada, creando un aguacero implacable que empañaba su visión y hacía que la carretera frente a ella fuera casi imposible de ver. Estaba agotada después de un día extenuante en el trabajo y todo lo que deseaba era llegar a casa con su familia. Sin embargo, esa noche no llevaba puesto su uniforme del FBI, sino que vestía de manera casual con unos vaqueros y una sudadera con capucha, camuflándose con los demás residentes de ese pequeño y adormecido pueblo. A pesar de su carrera de alto perfil, parecía una simple conductora más en una lluviosa noche. El pueblo por el que estaba pasando parecía desierto, las calles vacías y extrañamente silenciosas. El único sonido era el golpeteo constante de la lluvia en el techo de su coche, un recordatorio incesante de la tormenta que rugía afuera. Mientras Angela conducía, una sensación inquietante comenzó a invadirla, una intuición de que algo no iba bien. Su corazón se aceleró al notar un par de luces brillando ominosamente en su espejo retrovisor, un coche patrulla la estaba siguiendo, con las luces rojas y azules destellando de forma intermitente en la oscuridad. El agarre de Angela en el volante se tensó involuntariamente. No había hecho nada para justificar una parada de tráfico, pero era muy consciente de las posibles implicaciones de ser una mujer negra en ese pueblo en particular. El coche patrulla se acercaba cada vez más, sus luces intensificándose mientras la seguía. La mente de Angela se llenó de preguntas e inquietudes. ¿Por qué la seguía ese oficial? No había excedido el límite de velocidad ni había cometido ninguna infracción. Aún así, su ansiedad aumentaba a medida que el coche policial se posicionaba directamente detrás de ella. Sus pensamientos se dirigieron hacia su placa del FBI, guardada de manera segura en su bolso. ¿Debería mostrársela al oficial para afirmar su identidad o eso solo empeoraría la situación? Angela estaba dividida entre detenerse para explicar quién era y seguir conduciendo con la esperanza de que el oficial finalmente abandonara la persecución. La lluvia parecía intensificarse a la par que la tensión dentro de su coche. El estruendo de la sirena policial rompió la quietud de la noche, señalando que debía detenerse. El estómago de Angela se revolvió de nerviosismo. Sabía que debía obedecer. Pero el miedo a lo desconocido la hizo dudar. Respiró hondo, intentando calmar sus nervios. A pesar de su experiencia en situaciones de alto estrés, ésta se sentía diferente, intimidante de una manera personal, y esa realización la asustaba más que cualquier amenaza física. Con una última mirada aprensiva al coche de policía en su espejo, Angela dirigió lentamente su vehículo hacia el arcén. La calle seguía desierta y la lluvia continuaba su implacable castigo, añadiendo una sensación de presagio. Mientras detenía el coche, su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y anticipación. Las luces intermitentes del coche patrulla proyectaban un siniestro resplandor rojo y azul que lanzaba sombras inquietantes en la oscura noche. Angela sintió un escalofrío recorrer su espalda, consciente de que esta no era una parada de tráfico ordinaria. Sus instintos le decían que permaneciera vigilante. Cuando su coche se detuvo, Angela respiró hondo de nuevo, tratando de calmar los latidos acelerados de su corazón. Observó por el retrovisor lateral cómo el coche de policía se detenía detrás de ella. La puerta del conductor se abrió de golpe y el oficial Mark Henderson emergió. Angela había oído cosas inquietantes sobre Henderson. En este pequeño pueblo, era conocido como un duro, con una reputación por su comportamiento discriminatorio hacia los residentes negros. Se rumoreaba que trataba injustamente a las personas que, como ella, tenían un aspecto similar, y era ampliamente sabido que a menudo les complicaba la vida más de lo necesario. Los pasos de Henderson eran pesados y deliberados mientras se acercaba a su vehículo. Su presencia,
imponente e intimidante, se sentía incluso a través de la cortina de lluvia torrencial. Ángela pudo distinguir el gesto severo de su rostro y la mano descansando cerca de la funda de su pistola, una clara indicación de que no estaba allí para una charla casual. Los dedos de Ángela se aferraron al volante mientras hacía un esfuerzo consciente por mantenerse tranquila, a pesar de la creciente presión. Había encontrado a otros oficiales como Henderson antes, pero la experiencia nunca parecía volverse más fácil. Al llegar a su ventana, Henderson golpeó el cristal con su linterna. Ángela lo bajó, permitiendo que el aire frío y húmedo de la noche y el estruendo de la lluvia inundaran el interior. «Licencia y registro», demandó Henderson, su tono brusco y lleno de hostilidad. Ángela asintió, su rostro sereno, mientras buscaba en su bolso los documentos. Se movió con deliberación y cuidado, esforzándose por evitar cualquier gesto brusco que pudiera provocarlo. Al entregarle su licencia y registro, lo miró directamente, manteniendo su compostura y ocultando la ansiedad que sentía por dentro. Henderson arrancó los documentos de su mano, apenas tomándose un momento para revisarlos antes de volver a centrar su atención en ella con una mirada feroz. «¿Qué haces exactamente en este pueblo?», preguntó, su voz cortante como un cuchillo. «No perteneces aquí». Su sospecha era palpable, y su tono estaba cargado de hostilidad. Ángela sintió como su corazón se aceleraba, una sacudida de ansiedad recorriéndola. A pesar de todo, se obligó a mantener la calma y la compostura. «Solo estoy de paso, oficial», respondió Ángela, con una voz firme y serena a pesar de la tensión en el ambiente. «Vuelvo a casa después del trabajo». Esperaba que su explicación sencilla calmara la situación, pero los ojos entrecerrados y la expresión dura de Henderson sugerían lo contrario. «¿Trabajo?», repitió, su tono cargado de escepticismo y desdén. «¿Y qué tipo de trabajo haces?». La forma en que lo preguntó, con una mueca despectiva, dejaba claro que dudaba de su afirmación, como si le resultara imposible creer que ella pudiera tener un empleo legítimo. «Soy agente del FBI», dijo Ángela con firmeza, intentando proyectar autoridad sin sonar arrogante. No quería presumir de su posición, pero esperaba que al revelar su ocupación, Henderson se relajara. Sin embargo, lejos de suavizarse, la actitud de Henderson pareció intensificarse. «¿Agente del FBI?», se burló Henderson, su voz goteando sarcasmo. «Esa es buena». La burla era evidente mientras la examinaba de arriba abajo, su desprecio más que aparente. «¿Qué hace una agente del FBI aquí en medio de la nada, vestida así? ¿Crees que puedes enseñar una placa y hacer lo que te dé la gana?». La mandíbula de Ángela se tensó mientras su paciencia empezaba a agotarse. El hecho de que Henderson la tratara como a una delincuente solo aumentaba su frustración. «No estoy intentando hacer lo que me dé la gana», dijo, su voz ahora teñida de la frustración que había intentado suprimir. «Solo intento llegar a casa». La expresión de Henderson se endureció aún más, su rostro a centímetros del de Ángela mientras se inclinaba hacia ella. «No me gusta tu actitud», gruñó, su voz convertida en un rugido bajo y amenazante. «Y no me gusta que pienses que estás por encima de la ley solo porque dices ser agente del FBI. Será mejor que empieces a explicarte, y rápido». El aire entre ellos estaba cargado de tensión palpable. Ángela se dio cuenta de que ya no se trataba de una simple parada de tráfico, era una lucha de poder, y Henderson estaba decidido a imponer su autoridad. Sus ojos brillaban con una ira apenas contenida mientras se acercaba aún más, su voz bajando hasta convertirse en un susurro amenazante. «Sal del coche», ordenó, con un tono que no admitía negativa. Ángela lo miró directamente, manteniendo la calma con determinación. «Señor, no he hecho nada malo». «No hay razón para que salga del coche», respondió, con una voz firme pero respetuosa. Conocía bien sus derechos y estaba decidida a no dejarse intimidar para renunciar a ellos. El rostro de Henderson se torció en una mueca de ira, su furia cada vez más evidente. «¿Estás desobedeciendo una orden legal?», escupió Henderson, su mano aferrando el tirador de la puerta del coche con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Ángela vio la furia en sus ojos, una furia alimentada por el hecho de sentirse desafiado por alguien a quien consideraba inferior. «No estoy desobedeciendo nada», respondió Ángela, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Pero no he infringido ninguna ley, y no entiendo por qué insiste en que salga del coche».
La calma desafiante de Angela no hizo más que avivar la ira de Henderson. Estaba acostumbrado a que la gente se doblegara ante su autoridad, y mucho menos a que lo desafiara una mujer negra. La idea de que alguien, especialmente en esta situación, lo confrontara era intolerable para él. Su rostro enrojeció de rabia, y sus nudillos se tensaron aún más mientras sujetaba la puerta. «He dicho que salgas del coche», rugió, su voz resonando en la noche mientras la lluvia se intensificaba, creando una atmósfera sofocante a su alrededor. Sin darle tiempo a responder, Henderson abrió de un tirón la puerta con tal fuerza que el coche tembló. Angela contuvo la respiración mientras él la agarraba del brazo, arrastrándola fuera del vehículo con una violencia que la hizo tambalearse. La lluvia la empapó en cuestión de segundos, pegándole el pelo a la cara y empapando su ropa. Su instinto le gritaba que resistiera, que se defendiera, pero sabía que cualquier acto de resistencia solo empeoraría la situación. «Oficial, está cometiendo un error», logró decir, intentando mantener su voz firme, aunque sentía la dureza de su agarre. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Henderson estaba consumido por su furia, actuando desde un lugar donde la razón ya no tenía cabida. «Cállate», espetó, empujándola contra el lateral del coche con tal fuerza que un dolor agudo recorrió su hombro. Angela hizo una mueca, pero se mantuvo firme, decidida a conservar la calma a pesar del dolor. Henderson, aún enfurecido, la empujó con más fuerza, sus manos clavándose en ella mientras intentaba inmovilizarla contra el frío metal. El suelo resbaladizo bajo sus pies y el peso de la agresión de Henderson hacían casi imposible que Angela mantuviera el equilibrio. Había enfrentado confrontaciones físicas antes, pero esto era distinto. No se trataba solo de que ella fuera una agente federal, sino del color de su piel y del poder que Henderson creía tener sobre ella. Mientras Henderson la forzaba hacia abajo, el bolso de Angela se deslizó de su hombro y cayó al suelo, esparciendo su contenido sobre el pavimento empapado. Un pintalabios, unas llaves y algunos papeles dispersos quedaron tirados en los charcos, pero entre los escombros, algo metálico y brillante reflejó la luz tenue de la calle. Un destello que llamó la atención de Henderson. Se quedó paralizado, con los ojos clavados en el objeto que ahora yacía en el suelo mojado. La placa del FBI de Angela, inconfundible en su autoridad, yacía expuesta ante él. En ese instante, el mundo pareció detenerse. La lluvia, el viento, incluso la tensión en el aire, todo se congeló mientras la gravedad de la situación caía sobre Henderson. Sus ojos se clavaron en la placa del FBI, y la comprensión de lo que acababa de hacer comenzó a asomarse en su mente. Su agarre sobre Angela se aflojó, y la furia que lo había consumido momentos antes se desvaneció, reemplazada por el shock y la incredulidad. Angela, aún en el suelo, lo miró sin decir una palabra, observando cómo la verdad de sus acciones empezaba a hundirse en él. Henderson retrocedió tambaleándose, su rostro perdiendo todo color mientras la lluvia seguía cayendo, un recordatorio incesante del desastre que había creado. Su boca se movía, pero no salían palabras. La dinámica de poder había cambiado por completo, y ahora era Angela quien tenía todo el control. Lentamente, se levantó, sin apartar la mirada de los ojos aterrorizados de Henderson. Él balbuceaba, desesperado por explicarse, por deshacer lo que ya no podía ser deshecho. Pero era demasiado tarde, el daño era irreversible. ¿Eres del FBI? Tartamudeó, su voz apenas un susurro tembloroso. La fanfarronería que lo había definido momentos antes había desaparecido, reemplazada por un miedo vacío. Angela no respondió de inmediato. Se agachó con calma, recogió su placa del suelo y la limpió con su sudadera empapada. La sostuvo frente a él, mirándolo fijamente con una frialdad cortante. Sí, confirmó, su voz cortando la noche como una cuchilla. Lo soy. El rostro de Henderson se contorsionó en una mezcla de miedo, arrepentimiento y horror naciente. La realidad de lo que había hecho, agredir a una agente federal por puro prejuicio, lo golpeó con toda su fuerza. Sabía que estaba en serios problemas. La lluvia seguía cayendo, el único sonido en una noche cargada de tensión, mientras Henderson no apartaba la vista de la placa, cuyo brillo metálico relucía bajo las luces tenues de la calle. Sentía el peso de sus acciones aplastarlo. La agresión que lo había impulsado hacía tan solo unos instantes se había desvanecido, dejando tras de sí solo un miedo asfixiante mientras comprendía la magnitud de su error. Angela permanecía en el suelo, con la ropa empapada,
pero sin apartar los ojos del rostro de Henderson. Observaba de cerca cómo se producía la transformación en su expresión, cómo la ira y la arrogancia que habían endurecido sus rasgos lentamente daban paso al miedo y la incertidumbre. La confianza inicial y el sentido de superioridad que lo habían dominado se habían evaporado, dejando solo a un hombre consumido por la aterradora realización de las consecuencias de sus actos. Angela no se apresuró a levantarse, permitiendo que Henderson absorbiera por completo la gravedad de lo que había hecho. Su boca se abría y cerraba repetidamente, pero ninguna palabra lograba salir. Henderson balbuceó, intentando desesperadamente encontrar las palabras correctas. Yo no lo sabía, logró decir al fin, dando un paso atrás, inseguro. La voz que momentos antes había sido tan autoritaria y dura, ahora temblaba de inseguridad y duda. Verás, no me di cuenta de quién eras. Angela se levantó lentamente del suelo empapado, sus movimientos deliberados y controlados, sin romper ni una sola vez el contacto visual con Henderson. La lluvia goteaba de su cabello y su ropa se pegaba a su cuerpo, pero se mantenía erguida, imperturbable. Ahora su presencia irradiaba aún más autoridad, y no necesitaba decir una sola palabra para que Henderson comprendiera la magnitud de su error. La mente de Henderson estaba en caos, buscando desesperadamente una salida del lío que él mismo había creado. Pensé que eras otra persona, soltó de repente, atropellando las palabras en su apuro por explicarse. No mostrabas tu identificación, y no cumpliste con mis órdenes. Solo estaba haciendo mi trabajo. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que eran vacías e inadecuadas. Sus excusas se desmoronaban bajo el peso de la verdad de lo que había hecho. El silencio de Angela, su postura serena y controlada, era más condenatorio que cualquier acusación verbal que ella pudiera haber lanzado. No quería hacerte daño, añadió Henderson, su voz ahora débil, casi suplicante. Estaba desesperado por justificar sus acciones, por encontrar alguna forma de hacer que lo que había hecho pareciera menos grave, menos imperdonable. Pero al mirar a los ojos de Angela, vio que no había justificación posible. Había cruzado una línea, una que nunca podría deshacer. Finalmente, Angela habló. Su voz, fría y firme, cortaba la noche como una hoja afilada. No sabías por qué no te importaba, dijo, sus palabras atravesando las defensas de Henderson como flechas certeras. Viste lo que querías ver, una mujer negra que no pertenecía aquí. Y actuaste basándote en eso, sin pensar, sin cuestionar tu prejuicio. Henderson se estremeció ante sus palabras, la verdad innegable en ellas demasiado potente para ignorarla. Abrió la boca para intentar defenderse, pero no pudo articular palabra. La comprensión de lo que había hecho, y a quién se lo había hecho, se hundía más profundamente con cada segundo que pasaba. Yo, solo estaba haciendo mi trabajo, repitió débilmente, pero incluso para él esas palabras sonaban patéticas. Angela levantó su placa, dejándola bien visible bajo la tenue luz. Tu trabajo es proteger y servir, no acosar y atacar a las personas por el color de su piel, dijo, su voz cargada de una furia silenciosa que hizo que Henderson retrocediera aún más, encogiéndose ante la verdad que no podía negar. Y has fallado miserablemente. Las manos de Henderson temblaban mientras buscaba su radio, sin saber qué hacer. Toda su carrera, toda su vida, parecía desmoronarse frente a él. Había cometido un error grave, uno que podría costarle todo, y lo sabía. El miedo a las consecuencias inminentes se cernía sobre él como una nube oscura, más aterradora que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Angela lo observaba con atención, su expresión impenetrable. Sabía que la dinámica de poder había cambiado, que las tornas se habían volcado a su favor. Pero también comprendía que este enfrentamiento estaba lejos de terminar. Mientras la lluvia seguía cayendo con fuerza, un sentido de claridad y propósito se asentó sobre ella. Sabía que debía navegar con cuidado la responsabilidad y autoridad que ahora recaían en sus manos. Tomó una profunda bocanada de aire y se irguió completamente, sus movimientos deliberados y controlados a pesar de la lluvia que golpeaba. Se sacudió la ropa empapada y luego se agachó para recoger su placa del FBI del pavimento mojado. El peso de la insignia en su mano ahora se sentía más pesado, simbólico del poder y la responsabilidad que cargaba. Giró la placa entre sus dedos antes de sostenerla en alto, asegurándose de que Henderson la viera bien, dejando claro que sus acciones no quedarían impunes. Soy la agente especial Angela Johnson, FBI, declaró con una autoridad innegable.
Cada palabra fue afilada y deliberada, cortando la espesa tensión en el aire. Y acabas de cometer un grave error, oficial Henderson. El rostro de Henderson perdió todo el color cuando la realidad de la situación lo golpeó como una tonelada de ladrillos. La fachada de confianza que había mostrado antes se desmoronó en un instante, reemplazada por una expresión de puro pánico. La imagen de Angela, erguida y firme, con su placa brillando bajo la tenue luz, era un recordatorio contundente del poder que ella ejercía, un poder que él había subestimado groseramente. Había intentado imponer su autoridad, dominar la situación, pero ahora las tornas habían cambiado drásticamente, dejándolo tambaleante. Sabía, en el fondo, que estaba en serios problemas, y su mente corría frenéticamente en busca de una salida, pero el miedo lo paralizaba. Mira, no lo sabía, tartamudeó Henderson, su voz traicionando su temor. No quise. Quiero decir, pensé que eras otra persona. Sus palabras eran un débil intento de justificación, pero se desmoronaron frente a la mirada imperturbable de Angela. Su expresión seguía siendo fría, sus ojos taladrando los de él con una mezcla de decepción y determinación. No lo sabías porque no te importaba saberlo, respondió ella, su tono tranquilo pero cargado de una dureza innegable. Me viste como una amenaza, no porque haya hecho algo malo, sino por el color de mi piel. Ni siquiera te molestaste en hacer preguntas o evaluar la situación. Simplemente asumiste. Henderson retrocedió instintivamente, sus manos temblorosas mientras intentaba reunir una defensa, pero las palabras se le atascaban en la garganta, incapaz de articular una justificación que pudiera borrar lo que había hecho. Solo estaba haciendo mi trabajo. No estabas cooperando, dijo Henderson, su voz cada vez más desesperada. Pero Angela no estaba dispuesta a escuchar más excusas. Lo cortó en seco con una mirada penetrante. Tu trabajo es proteger y servir, no perfilar y atacar a personas inocentes, replicó, su voz subiendo en intensidad. ¿Qué te hizo pensar que yo era una amenaza? ¿Fue porque conducía por este pueblo de noche? ¿O fue porque soy negra y pensaste que no pertenecía aquí? Henderson abrió la boca para responder, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Sabía que no había una respuesta adecuada a sus preguntas, ninguna justificación que pudiera excusar sus acciones. Angela no le dio tiempo para recomponerse. Dio un paso hacia adelante, su presencia ahora abrumadora, sus ojos clavados en los de Henderson con una intensidad que lo hizo retorcerse incómodo. Esto no es solo entre tú y yo, oficial, continuó, su voz baja pero cargada de poder, cada palabra impregnada de convicción. Esto tiene que ver con el sistema que permite que personas como tú crean que está bien tratar a los negros como criminales solo por nuestra apariencia. Crees que estás por encima de la ley, que puedes hacer lo que quieras sin consecuencias, pero te equivocas. Henderson tragó saliva con dificultad, sintiendo el peso de sus acciones aplastarlo como una manta sofocante. Lo siento, logró susurrar, su voz apenas audible. No quería que llegara tan lejos. Pero Angela no se conmovió por su disculpa. Era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho y habría consecuencias, consecuencias que él no podría evitar. Tendrás que explicárselo a tu superior, dijo, su tono definitivo, sin dejar lugar a debate. Y tendrás que afrontar las consecuencias de tus actos. Voy a reportar este incidente y espero una investigación exhaustiva. Los hombros de Henderson se desplomaron mientras la realidad se hundía en él. Su resistencia se derrumbó bajo el peso aplastante de la culpa y el miedo. Sabía que no había escapatoria a las repercusiones de lo que había sucedido. Angela, sin embargo, ya había pasado página en su mente. Se dio la vuelta, la lluvia seguía cayendo alrededor de ella, pero ya no la sentía como una carga. En lugar de eso, la sentía como algo purificador, que limpiaba los restos de la confrontación y la dejaba con una renovada sensación de claridad y propósito. Mientras se alejaba, escuchó la voz temblorosa de Henderson llamándola, pero no se giró. Sabía que su lucha no había terminado, pero también sabía que había marcado la diferencia esa noche, y eso valía más que toda la lluvia del mundo. En los momentos finales de su encuentro, Angela vio la lucha interna en los ojos de Henderson, la batalla entre el hombre que había sido y la cruda verdad a la que ahora debía enfrentarse. Sabía que este era el momento de transmitirle un mensaje que no podría ignorar. Oficial Henderson, dijo, su voz calmada pero firme, cortando a través de la tormenta de sus pensamientos. Esto no se trata solo de esta noche.
Se trata de un sistema que te ha permitido esconderte detrás de tu placa durante demasiado tiempo, usándola como escudo para actuar sobre tus prejuicios. Pero eso termina hoy. Henderson se estremeció ante sus palabras, una reacción visceral que no pudo controlar, pero sus ojos permanecieron fijos en Angela. La verdad en sus palabras era como un bisturí, cortando los últimos hilos de su autoengaño cuidadosamente construido. Angela dio un paso más hacia él, su voz imperturbable, cortando la tensión como una hoja afilada. La justicia no se trata de ejercer poder para beneficio personal. Se trata de equidad, igualdad y proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Se trata de defender la ley con integridad, no de torcerla a tu conveniencia. Hasta que no entiendas esto, no eres un protector, solo eres otro hombre que se esconde detrás de una placa para enmascarar su abuso de autoridad. Necesitas enfrentar la realidad de quién eres, Henderson, y tomar una decisión, seguir por este camino destructivo o comprometerte al arduo y doloroso trabajo del cambio. Porque si no lo haces, este trabajo, esta vida, te destruirán por dentro. Sus palabras lo golpearon con la fuerza implacable de una marea, dejándolo allí, bajo la lluvia torrencial, empapado no solo por la tormenta, sino también por la fría y cruda realización de lo que se había permitido convertirse. Por primera vez, sintió el peso aplastante de sus acciones, amenazando con llevarlo de rodillas. Sabía, sin embargo, que este era un momento de ajuste de cuentas, uno del que ya no podía escapar, por mucho que lo deseara. A la mañana siguiente, una tensión sofocante se cernía sobre la comisaría como una nube oscura. Los eventos de la noche anterior se habían esparcido por el departamento como un incendio, dejando las típicas charlas matutinas y la camaradería en cenizas. Mientras Henderson caminaba por las puertas de la estación, con la cabeza gacha y los pasos pesados, podía sentir el peso de cada mirada sobre él. Los rostros familiares de sus compañeros ahora se giraban, inmersos en conversaciones en voz baja, evitando encontrarse con sus ojos. El veredicto no dicho era claro, sabían por qué estaba allí, y nadie quería ser el primero en enfrentar la realidad de lo que había ocurrido. Su corazón latía con fuerza en su pecho, el sonido resonando en sus oídos mientras era llamado a la oficina del jefe. El aire en el pasillo se sentía denso, casi asfixiante, como si las paredes mismas se cerraran sobre él, amplificando el temor que se retorcía en su estómago. La placa en su pecho, antes símbolo de orgullo y propósito, ahora pesaba como plomo, un recordatorio constante del juicio que estaba a punto de enfrentar. Al entrar en la oficina, vio al jefe sentado detrás de su escritorio, un hombre cuyo semblante severo y años de dura experiencia se reflejaban en cada línea de su rostro. Hoy, ese rostro era una máscara inescrutable. «Siéntate, Henderson», dijo el jefe, con una voz desprovista de la calidez y camaradería que alguna vez compartieron. Era una orden, no una sugerencia. Henderson obedeció, sentándose con las manos temblorosas. Sabía lo que venía, pero ese conocimiento no hacía nada para aliviar el nudo de ansiedad que se apretaba en su pecho. «Hemos recibido una queja formal de la agente especial Angela Johnson», comenzó el jefe, con un tono profesional pero impregnado de una frialdad que helaba a Henderson hasta los huesos. «Ella ha proporcionado un informe detallado de los eventos de anoche, y he revisado personalmente las imágenes de tu cámara corporal. La situación es grave, Mark, más grave de lo que quizás te hayas dado cuenta». La boca de Henderson se secó y tragó con dificultad, intentando contener la creciente marea de pavor. Se había aferrado a una pizca de esperanza, pensando que quizás las cosas no serían tan malas como temía, que tal vez habría una forma de mitigar las consecuencias. Pero a medida que las palabras del jefe penetraban en él, esa esperanza se desmoronó en polvo. El jefe deslizó una gruesa carpeta sobre el escritorio, su contenido una prueba condenatoria de la gravedad de la situación. Dentro había impresos de artículos de prensa, titulares que mostraban palabras incendiarias como racismo, abuso de poder y la agente del FBI agredida. A medida que Henderson hojeaba las páginas, cada titular era como un golpe en el estómago. La magnitud del daño quedaba expuesta ante él. Su estómago se revolvió con una náusea creciente al comprender la enormidad de lo que había hecho, no solo las consecuencias inmediatas para sí mismo, sino los efectos colaterales que ya comenzaban a extenderse por el departamento, la comunidad y más allá. La mirada del jefe permanecía fija en Henderson, su expresión dura, sin el más mínimo rastro de simpatía. Este incidente ha atraído una atención considerable, no solo dentro del departamento,
sino también en los medios, continuó el jefe, su voz desprovista de cualquier atisbo de empatía o comprensión que alguna vez pudieron haber coloreado sus conversaciones. Estamos bajo escrutinio, y la reputación del departamento está en juego. Las consecuencias para ti, para todos nosotros, serán severas. Henderson sintió el peso total de esas palabras, como una sentencia ineludible. No solo se enfrentaba a su propia caída, sino a las repercusiones que su comportamiento tendría sobre todo el sistema. Henderson sintió el peso de esas palabras apretarlo como un torno, aplastando el aire en sus pulmones. No había escapatoria, ni forma de deshacer lo que había ocurrido. La única pregunta que quedaba era qué haría a continuación y si tendría la fuerza suficiente para enfrentar las consecuencias de sus acciones. El departamento está bajo un intenso escrutinio, dijo el jefe, su tono cargado de una profunda decepción, y, sinceramente, no podemos permitir que este tipo de comportamiento quede impune. Con efecto inmediato, estás suspendido, a la espera de una investigación exhaustiva. Dependiendo de los resultados, podrías enfrentar consecuencias más allá de una simple acción disciplinaria. La palabra *suspendido* reverberaba en la mente de Henderson, ahogando las siguientes palabras del jefe, que se desvanecieron en el trasfondo. Sus años de servicio dedicado, la reputación que había construido meticulosamente, la autoridad que una vez manejó con tanta confianza, todo se derrumbaba a su alrededor. Ya no era la figura invencible que alguna vez pensó ser. Cuando se levantó para marcharse, la voz del jefe lo detuvo. «Mark», dijo el jefe, y Henderson se giró para ver un destello de algo en los ojos de su superior, tal vez lástima. «No puedo imaginar cómo vas a recuperarte de esto, pero si lo logras, más te vale ser un hombre cambiado». Henderson asintió, su mente aturdida, incapaz de confiar en su voz para formar palabras. Salió de la oficina en un estado de confusión, mientras la gravedad de su situación se asentaba. Fuera de la comisaría, una multitud de reporteros ya se había congregado. Las cámaras destellaban como una lluvia de luces estroboscópicas al verlo, y él trató de cubrirse el rostro con la mano, intentando bloquear el implacable aluvión de preguntas y acusaciones que le lanzaban. Mientras conducía hacia su casa, el pueblo que antes le resultaba tan familiar ahora le parecía hostil y extraño. Los rostros que antes lo saludaban con respeto ahora se apartaban, llenos de desprecio, sus miradas cargadas de juicio. Henderson podía sentir cómo su reputación se desintegraba, el respeto que una vez comandó deslizándose entre sus dedos como granos de arena. De repente, comprendió que no solo estaba enfrentando las consecuencias de una decisión equivocada, sino las repercusiones acumulativas de toda una vida de elecciones que lo habían llevado a este precipicio. Por primera vez, Henderson sintió una abrumadora sensación de soledad, aislado en un pueblo que parecía haberle dado la espalda. Sabía, en el fondo, que no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Sentado solo en su sala de estar, el peso de su suspensión se sentía como una carga física, aplastándolo. El silencio que alguna vez le resultaba reconfortante ahora lo asfixiaba, atormentado por los ecos de las palabras de Angela y la dolorosa realización de sus fallos. Ya no podía escapar de la dura verdad, estaba atrapado en un sistema tóxico que le había permitido actuar con una autoridad desmedida, ver a personas como Angela con sospecha y desprecio. Y ahora, enfrentaba las devastadoras consecuencias de su propia ceguera moral. Henderson siempre se había enorgullecido de ser un firme defensor de la ley, alguien que defendía la justicia. Sin embargo, ahora esas convicciones parecían huecas y vacías. Había usado su placa no para proteger, sino para dominar y ejercer poder sobre aquellos a quienes temía o no entendía. Al hacerlo, había traicionado todo lo que alguna vez creyó representar. La voz de Angela resonaba implacablemente en su mente, sus palabras repitiéndose una y otra vez, como en un bucle interminable. Esto no se trata solo de que pierdas tu trabajo, se trata de cambiar la forma en que personas como tú piensan y actúan. Su desafío no era solo una condena de sus fallos profesionales, sino una profunda y clara reflexión sobre los prejuicios y la mentalidad estrecha que había ignorado durante tanto tiempo. Henderson entendió que confrontar esta cruda realidad no era solo una opción, sino una necesidad. Si elegía ignorar este espejo en su alma, estaría condenado a perpetuar los mismos errores, siguiendo un camino que solo lo llevaría a causar más daño y a acumular un arrepentimiento aún más profundo. Sin embargo, la perspectiva del cambio era aterradora. Exigía que reconociera sus errores más arraigados, errores que golpeaban el núcleo de sus creencias sobre sí mismo y su papel en el mundo.
Requería una reevaluación fundamental de todo lo que había aprendido y todo lo que había considerado cierto. Aceptar el cambio significaba embarcarse en un arduo viaje de mejora personal, un camino plagado de incomodidad y el constante desafío de convertirse en alguien mejor, alguien más alineado con los principios de justicia e igualdad. Henderson luchaba con el miedo a esa transformación, inseguro de si tenía la fuerza para enfrentarla. El peso de la culpa era pesado, pero el temor de adentrarse en lo desconocido era paralizante. En medio de la culpa y el miedo, había un débil pero persistente destello de esperanza. Una creencia de que el cambio era posible, de que podía aprender de esta experiencia y emerger como un hombre mejor, como un mejor oficial. Se aferraba a la esperanza de que la redención estuviera al alcance, a pesar de saber que requeriría un esfuerzo inmenso y un coraje inquebrantable. Después de todo, la redención nunca es fácil. Paralelamente, Angela continuaba con su incansable trabajo, su resolución fortalecida tras su encuentro con Henderson. El incidente no hizo más que reafirmar su compromiso de enfrentar la injusticia y desmantelar los sistemas que permitían que el racismo y el abuso de poder prosperaran. Angela era muy consciente de que Henderson era solo una pieza de un problema mucho mayor, y su determinación por exigir responsabilidad y una reforma sistémica seguía firme. Su enfoque se mantenía centrado en la misión de asegurar que lo que le había sucedido a ella no le ocurriera a nadie más. A medida que pasaban los días y las semanas, Henderson se encontraba en un punto de inflexión. Enfrentaba una elección, el camino del retroceso, marcado por la amargura y la culpa, o el arduo viaje de la autorreflexión, el crecimiento y la posible redención. La decisión ante él no solo determinaría el rumbo de su vida, sino también su legado. El camino que eligiera definiría si sucumbiría a la facilidad del resentimiento o si se elevaría al desafío de la transformación personal y la integridad.